presidentes departamentales y diputados que son presidentes departamentales. Estamos discutiendo diferentes temas de organización, pero yo quería tocar un tema en particular, que es el desafortunado incidente que pasó en Fantasma a finales de la semana pasada. Y al respecto quería decir yo, desde hace ratos, nosotros hemos venido diciendo que cuando los espacios civiles se van cerrando y la percepción de que no hay otra salida para cambios de alternabilidad en el gobierno, en las cosas públicas, la desesperación, la desconfianza se aumenta. Por lo tanto, la gente busca las salidas más violentas. Ya lo vimos en la década de los 70, lo vimos en la década de los 80, y con este incidente que pasó la semana pasada, donde en una mochila pusieron un teléfono celular, tengo entendido, y el comandante Rubén podrá hablar un poquito más del tema, y nuestro presidente departamental de Ortega también, hicieron explotar y asesinaron a 2 o 3 o 6 personas, incluyendo, y sumamente preocupante, que a la persona que le pidieron que llevara la mochila después apareció asesinado también. Eso es lo que indica en primer lugar es que sí hay, como lo ha dicho Monseñor Mata, fuerzas o elementos armados, grupos armados en el norte que no son delincuentes comunes, porque a los delincuentes comunes no se les manda un aparato militar en una mochila para hacerlo explotar a control remoto. En segundo lugar, de que hoy en día no existe ni los Estados Unidos, ni Argentina, ni Ronald Reagan, que está financiando a esos grupos. La pregunta entonces es quién lo está financiando. Obviamente no son los nicaragüenses. Obviamente en otros países narcotraficantes financian ese tipo de actividades, y a nosotros nos preocuparía muchísimo que eso fuera así. Por eso hago un llamado al gobierno, hago un llamado a la sociedad civil, hago un llamado al sector privado, hago un llamado a todas las fuerzas políticas de este país, pero en particular a Daniel Ortega, de que es hora que en aras del interés nacional busque una salida cívica para que los ciudadanos se sientan tranquilos que a la hora de depositar su voto van a poder elegir a las autoridades independientemente de quienes sean. De lo contrario, eso que pasó se va a dar más. La violencia se va a incrementar, los grupos armados se van a incrementar, y al final quien va a sufrir es el pueblo nicaragüense. Quiero darle aquí al comandante Rubén. Y pareciera que aquí lo que hay es un grado de incapacidad total de parte de las fuerzas de seguridad pública, de parte del ejército, en cómo operar cuando hay elementos armados, llámense armados por cuestiones políticas o delincuentes comunes como ellos los han catalogado. Yo creo que independientemente de quiénes se trate, no debe ser la forma en que una institución armada que está al servicio de la seguridad de los ciudadanos puede operar poniendo bombas a campesinos, a personas inocentes, ¿verdad?, que no tienen nada que ver. Nuestra experiencia nos dice, y quiero poner un ejemplo, cuando nosotros andábamos en la guerra, nosotros le decíamos a los campesinos que no nos ocultaran, que si llegaba el ejército ahí, que le informara que habíamos estado ahí, que habíamos comido cualquier cosa que hubiésemos hecho en ese lugar, y era para proteger la vida de los campesinos. Los campesinos no tienen nada que ver con elementos armados. Los elementos armados andan con qué defenderse. Si andan armados, andan con qué defenderse. Yo no voy a defender a ningún grupo o personas armadas en esta ocasión, pero sí quiero dejar claro que los campesinos no tienen por qué estar pagando los platos rotos de otros, ¿ya? Y esto
es un grado de incapacidad de parte del ejército y de la policía de no poder enfrentar a estos elementos armados de la forma como corresponde, capturándolos y poniéndolos en manos de la justicia. Esa es la forma como debe operar un ejército o una policía, ¿verdad? No asesinando a campesinos y no poniendo bombas, porque ese es un acto Nuestros terrorista. campesinos, de parte de la policía y del ejército. Nosotros tenemos personas en Bocay, en Guamblán, en Plan de Grama, en todos esos sectores que están siendo acosados por el ejército y la policía. Y algo importante, muchísima de esta gente que no tiene absolutamente nada que ver con estos grupos armados son miembros de nuestras estructuras del Partido Liberal Independiente. Entonces nosotros aquí demandamos respeto al Partido Liberal Independiente, porque nosotros tenemos un presidente municipal del cual quien fue y llegó a ser acosado a su casa, investigado en su casa, cuando él no tiene absolutamente nada que ver con estos grupos armados. Entonces, nos están acosando. Pero quiero reforzar un poco de lo que decía nuestro presidente nacional, el licenciado Eduardo Montealegre, y el comandante Rubén, los grupos armados. ¿Por qué existen los grupos armados? Porque si usted se va a Jinotega, se va al centro y al norte del país, o se va aquí en Oriente, Occidente, ¿cuál es la problemática? Robo de elecciones. Y es por eso que quieren esconder que hay grupos armados políticos, porque no quieren que nosotros estemos claros de que hay gente incómoda que está agarrando esa lucha. Nosotros tenemos la lucha cívica, pero hay gente que está agarrando esa lucha no solamente porque quieren una lucha, sino porque aquí hay robo de elecciones, porque aquí no hay instituciones.